nunca olvido cuando llegué acá a Quisqueya la Grande, a los pocos días, como a los 15 días, me consigo un amigo acá en Santiago y me dice: Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le digo yo: aplatanado. Imagínate, yo tengo 2 años y medio acá en República Dominicana. Primero, que nuestra idiosincrasia es muy parecida, tenemos los mismos temas culturales, Sí. y bueno, y alimenticio, ni hablemos, ¿no? Una gastronomía muy interesante. En ese contexto, pues, aparte de todas las labores que uno tiene que cumplir desde el punto de vista bilateral, de relacionamiento con las actividades propias de lo que tiene que ver con una misión diplomática, pero la interacción con el pueblo dominicano ha sido muy positiva y siempre hemos conseguido un respaldo y un apoyo, vamos a decir, sonero y permanente hacia lo que ha significado la República Bolivariana de Venezuela, no en estos momentos, sino históricamente. Hay que recordar que nuestras relaciones e integración es producto de un relacionamiento histórico, más allá de lo político, más allá de lo social, más allá de lo económico. Tanto así que siempre yo recuerdo que el quinto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar, que es el padre de nuestra patria, Sí. Ese quinto abuelo ayudó a construir la iglesia que se encuentra en Higüey. Y el cuarto abuelo paterno, quien nació aquí, bueno, fue el que dio prácticamente, vamos a decir, el nacimiento de lo que fue el libertador Simón Bolívar en nuestro país. Entonces vemos que el relacionamiento es muy intrínseco y no solamente intrínseco, sino muy importante entre dominicanos y venezolanos. La intermedia, pero eso es parte de lo que es el concepto político de una relación bilateral. Al presidente, fue un atentado en un acto público del presidente. Esta parte nos llamó mucho la atención y en esta ocasión que usted está aquí presente, nos gustaría conocer con detalles sobre esta situación sucedida al presidente Maduro. Sí, eso es producto de todo lo que ha venido sufriendo Venezuela desde 1999 y más marcadamente desde el 2002 con el golpe de Estado al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el 11 de abril del 2002, y luego su restitución ante la primera magistratura nacional el día 13 de abril, 14 de abril en la madrugada. Y eso es lo que marcó en el hito dentro de las acciones de intervención tratando de subvertir el orden interno tanto del gobierno norteamericano, de algunos países foráneos o vecinos y de la posición interna venezolana. Han ocurrido otros elementos a través de la historia: paro nacional, el paro de la principal industria básica del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo más que ha ocurrido dentro de ese páramo de acciones, el atentado contra personalidades de la vida pública del Estado. Podemos recordar algunas personas como el fiscal Danilo Anderson, que a raíz de las investigaciones en aquel momento con producto del golpe de Estado del 2002, le hicieron un atentado con una bomba y también desapareció físicamente. Los que organizaron esto o los que llevaron el atentado fueron detenidos. Luego la desaparición física de unos dirigentes políticos como Taisa, luego el joven Serra, un muchacho el cual marcaba una tradición política. Entonces ya ahí se veía que eran no solamente de ellos, la desaparición física de una gran cantidad de campesinos, porque hay que recordar que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la instauración de nuestra constitución, la constitución de 1999, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta constitución que nos permite llamarla que es humanista, socialista, vela por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, y ahí se establece una serie de elementos en las cuales da el empoderamiento al pueblo. Es parte de las políticas públicas. Y contra eso ha venido luchando la oposición que adversa el proceso, la oposición violenta. Y de alguna forma, cuando llegamos al 4 de agosto, que es lo que estamos hablando, que es el atentado contra el presidente de la República, se llega ahí ¿por qué? Primero, para tratar de desaparecer un sistema político denominado socialismo,
o progresista, como es llamado en algunos países. Y segundo, para evitar que se impusiera un nuevo proceso económico, el cual es producto de la necesidad de poder defenderse del bloqueo económico y financiero que nos ha impuesto el Estado norteamericano o el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, gracias a Dios, no lograron su objetivo y el pasado 20 de agosto el señor presidente de la República arrancó con un nuevo cono monetario, con un nuevo procedimiento financiero, y el cual va a permitir desarrollar y salir de este atolladero económico que teníamos hasta ese día, producto de una hiperinflación inducida internamente y externamente, porque habían gobiernos, todavía hay algunos gobiernos vecinos que colaboran en tratar de subvertir el orden económico de Venezuela. Entonces, estas acciones, por alguna u otra forma, lo que hacen, no voy a hablar de un fortalecimiento, porque eso no fortalece ningún gobierno, pero sí provoca el despertar de aquella gente que muchas veces está nubilada por los medios de comunicación social o sencillamente no tienen un conocimiento profundo de la situación política de Venezuela, despierta y se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, y sencillamente es una lucha entre el capitalismo y el socialismo, como siempre lo he planteado. El capitalismo por el concepto ese neoliberal y el concepto privatizador y el concepto individualista que él marca, y el socialismo porque es la utilización de los recursos de un país en beneficio de la población, de las sociedades y por supuesto del desarrollo armónico de un Estado, o en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces contra eso nos encontramos, una lucha en la cual hay un sistema que tiene 20 años trabajando y hay otro sistema que trabajó y que fue identificado durante 40 años que nunca hizo nada. En 1998 conseguimos casi el 75% de la población en pobreza. Hoy podemos hablar que tenemos un 32%, bajó significativamente. Pudiera haber desaparecido o haber bajado más el porcentaje de pobreza, pero con los temas de bloqueo económico, que no es que el que decretó Obama en el 2015 y luego confirmó Trump en el 2017. No, el bloqueo ya venía ocurriendo hace mucho tiempo, que lo venían haciendo disimuladamente. Hay que recordar que lamentablemente la divisa norteamericana es una divisa hegemónica en el mundo, en la cual desde 1971 adoptó la posición de lo que era el respaldo de el oro como principio fundamental de cualquier moneda nacional. Pero desde que se pusieron de acuerdo el gobierno de Nixon, más los árabes, más las instituciones petroleras internacionales, en el momento en dejar que el dólar fuera el que marcara realmente y que fuera la moneda que originara lo que era el trato económico, sí, con la venta, la relación económica en venta y todo. En todo con el tema petrolero, pues lamentablemente empezó a inferirse en el mundo una hegemonía de una divisa a la cual debe llevar desarrollo. Lo que ha llevado es la intervención de muchos países. Hay realmente una oportunidad que ocurrieron varios asaltos a unos bancos, sí, y a unos transportadores, algo así. Sí, también donde estaban incluidos venezolanos. No podían haber 5 delincuentes porque de los 5, 2 eran venezolanos, sí, mínimo. Después, bueno, las averiguaciones arrojaban a lo mejor algún elemento o realmente eran venezolanos. Sí. Porque también hay que recordar que dentro de la migración se cuela mucha gente. En Perú acaba de suceder ahorita que llegaron para allá una banda de maleantes que operaba en Venezuela, en el estado de Aragua, recientemente, y fueron capturados. Fueron a Perú a hacer su fechoría. O sea, no es una cuestión de que cualquier país puede escapar de ellos, no. Sí. Puede asumirse. Pero la migración, y aparte de eso, que la migración que ha llegado a República Dominicana, lo que está contribuyendo al desarrollo armónico de lo que es la economía doméstica y por supuesto profesional. Muy buenos profesionales. Me he conseguido muchos de ellos que se encuentran acá y me piden consejos y bueno, arreglen su documentación. Uno no puede contravenir las disposiciones migratorias de República Dominicana y todo lo contrario, hay que cumplir la norma para poder estar en condiciones legales.
Así es, aquí a nivel del país existen venezolanos que no han regularizado su estadía aquí en el país. Conocemos detalles sobre esto. Hábleme de Jaime Bailey. Por ahí le dicen, por ahí. Este periodista. Sí, bueno, yo no sé si será periodista, yo creo que es terrorista, porque él dice que él estuvo presente cuando lo llamaron y le preguntaron sobre el atentado. Dijo que sí, que no había problema, hagan el atentado, imagínate tú. O sea, que a él le preguntaron, vamos a hacer un atentado, y él lo autorizó. Sí, porque él le ha deseado la muerte a Nicolás Maduro y vemos que Nicolás Maduro le ha respondido. Claro. Fíjate, es un personaje que, como decían por allí, no sé si se lo podrán dejar, pero hay un corto hecho por la prensa cubana, Cubavisión creo que se llama, en el cual el periodista hace una remembranza de lo que dijo este personaje y de lo que ha acontecido durante alrededor del atentado. Y realmente, si eso, como él dice, si eso hubiese ocurrido en Estados Unidos, bueno, no sé dónde estaría Jaime ahorita, ¿no? Cortando una torta no iba a estar, pero bien preso estaría, ¿no? Desde los Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de que hay una protección por parte de las autoridades norteamericanas, es así. Porque cuando de algún otro país sale alguien a proferir amenazas, a desear la muerte, a hacer cosas que hasta nacionales venezolanos que se encuentran en ese país, que están siendo buscados por la justicia venezolana, pues se les permite que hagan vida normal dentro de los espacios que les puede brindar el gobierno norteamericano, porque se los brindan, no le dan protección. Entonces, al final estamos hablando no de un Jaime, estamos hablando de muchos Jaimes dentro de una sociedad que adversa los procesos socialistas, progresistas. Lleva una cruzada frontal. Porque mediáticamente, imagínate tú dominando todo el espectro de las grandes corporaciones mediáticas, ¿qué podemos nosotros esperar? A veces dicen, no, que es que el gobierno venezolano no ha tenido una buena política de comunicaciones. Bueno, ¿y quién va a poder con ese monstruo? Uno hace lo posible, uno va donde puede, saca sus defensas, pero siempre a la final va a dominar aquel que tiene el poder mediático en la mano. Bueno, estamos casi llegando a la parte final de la entrevista, pero ahorita usted hablaba sobre lo que es la reforma que lleva el presidente Maduro. ¿Cree usted que esta reforma fiscal pudiesen volver al Venezuela que muchas personas critican en los medios nacionales e internacionales? ¿Pudiese Venezuela con este paso avanzar en lo que sería el fortalecimiento del país? Bueno, sí, fíjate, nosotros estamos actuando sobre un concepto muy marcado desde el punto de vista científico, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto en donde una sociedad, en función de todos esos problemas y esas amenazas que pueda tener y dificultades, en función de eso desarrolla, hace una ingeniería de un proceso para poder salir de él y superar todas esas vicisitudes. Ese es el concepto social de resiliencia. Venezuela, producto del bloqueo económico y financiero, tuvo que hacer una ingeniería de cómo buscar un método económico para salir de ese bloqueo. Y se creó lo que fue la moneda del petro, que ya había sido una idea de nuestro comandante Rafael Chávez Frías creo que fue en el 2007, 2004, algo así. 2009. ¿Ah? 2009. 2009. Saliendo de una reunión, empezó a hablar de la metodología de crear una moneda que fuera fortalecida por los recursos del Estado venezolano. Y en ese contexto fue así. Venezuela posee, como sabes muy bien, petróleo, oro y demás. Y en función de eso fue creado el petro con el fortalecimiento. Es la única moneda en el mundo de manera virtual que tiene un sostenimiento y que tiene un fortalecimiento a través de una riqueza naturales como la que posee Venezuela, no obstante alguna otra moneda. En ese contexto, no sé si ustedes pueden hacer aquí un close-up. Aquí tenemos la denominación del petro hacia la independencia económica. ¿Qué es el petro? Moneda digital basada en la tecnología blockchain, cadena de bloques, sustentada
por los recursos naturales del Estado venezolano: petróleo, oro, diamante, tierras raras como el cobalto, el uranio, etc. En ese contexto, ese petro dio también a la cabida de un nuevo cono monetario, que es el bolívar soberano, y no es más que el bolívar soberano para poder bajarle 5-0 a esa hiperinflación inducida que teníamos en Venezuela antes del 20 de agosto, producto de la malversación, producto del manejo económico de los privados y de gente desde afuera de nuestra frontera, para tratar de que el pueblo se cansara, porque todo es en función de una rebelión. Lo que estaban buscando era una guerra civil en Venezuela. Dime tú qué hubiera ocurrido con la muerte de nuestro presidente: una rebelión. Sí. Hubiera ocurrido una guerra civil, presumiblemente. Lo mismo con el tema de la economía. Cuando el pueblo ve que ya no tiene ni siquiera dinero para poder comprar lo necesario y subsistir, bueno, aquí viene una asonada, una rebelión, y no lograron eso, porque venían metodologías en el cual un proceso económico iba a restablecer el proceso. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y qué parece y fíjate las otras bondades del petro? El petro es una moneda el cual, te pones a ver en este contexto, no es que va a trabajar única y exclusivamente con el dólar, puede trabajar con cualquier tipo de divisa. Nos hemos caracterizado que la divisa del dólar es la hegemonía de divisas en el mundo. Sí. Entonces todo el mundo tiene que trabajar en el dólar, y por eso lo vemos desde 1971, cuando dejó de tener respaldo el oro. Sí. Es una percepción que el dólar norteamericano es la mejor moneda, y no es una cuestión de percepción. Bueno, Venezuela tiene una percepción de que la economía no sirve, etc. Bueno, no es ya una percepción. El petro está basado en mi riqueza. Mira, un petro cuesta $60. Un petro cuesta $60. Y $60 es el costo de un barril de petróleo. O sea, no es solamente los $60, sino que el respaldo su anclaje es en función de un barril de petróleo. Entonces resulta ser que no solamente que vas a comprar o puedes comprar todo ese petro o venderse petro en $60, sino también lo puedes vender en euros, o lo puedes vender en yuanes o en rupias. Por ejemplo, la característica o el ejemplo, estamos hablando de un barril de petróleo de $60, podemos hablar también de un barril de petróleo y 453 yuanes, moneda china. Sí. O sea, puede venir un empresario chino: mira, yo quiero invertir acá, yo lo que tengo aquí, 1000 yuanes, ¿qué hago con eso? Bueno, yo te los compro, ven acá, invierte, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Se acepta la moneda, y a la final sigue siendo el petro el que se mantiene en función de la riqueza, y que de alguna manera se va trasladando en función de la economía, y hay un desarrollo armónico, aparte del bolívar soberano, que como un nuevo cono monetario le permite a la población que no podía comprar antes alimentos, ya puede hoy comprar alimentos, porque también viene acompañado con un racionamiento con las grandes empresas que producen alimentos e insumos, para darle el valor necesario y justo a esos productos que realizan. Bueno, para nosotros es un placer poderle tener aquí. No queremos irnos sin un mensaje final suyo a todas las personas que nos ven por aquí, por HMTV, Canal 33, y este espacio Tu Mejor Mañana, y principalmente, ¿verdad?, a nuestra gente venezolana que también están en el país y que ven el espacio. Por supuesto, primero agradecer por permitirme estos minutos interrelacionar no solamente con este espacio y usted como miembro y principal artífice del mismo, sino también por permitirme interactuar con la gente que nos ve a través de estos medios, al pueblo dominicano, al pueblo de esta región inmensa, y por supuesto los connacionales venezolanos, que sigan viendo en nuestro país un potencial de desarrollo económico, y con un pueblo digno y muy útil. Y lo mismo que han hecho allá, que lo hagan aquí en República Dominicana. Si se decidieron venir acá a contribuir a su desarrollo, pues yo estoy plenamente seguro que los dominicanos, como siempre lo hicimos los venezolanos y lo seguimos haciendo, pues lo tendrán siempre con los brazos abiertos. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros un placer, a todo el equipo
de Tu Mejor Mañana poderle tener aquí en este momento y a esta hora. Bueno, estuvimos conversando en la entrevista central en el día de hoy con el embajador venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, el señor Arlid de Jesús Uzcategui, bueno, que estuvo con nosotros y compartiendo todas estas informaciones con todos ustedes. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en breve con más en Tu Mejor Mañana.